Días para todos y todas. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy damos inicio a la semana 3. En el día de hoy no nos va a poder acompañar la coordinadora Ana María Cepeda, dado que se encuentra en el meeting y plantón que están haciendo en la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, pues ella está participando de estas actividades y no nos va a acompañar. Entonces, va a estar como tutor para esta semana 3 el profe Jorge Albín, quien es el que va a moderar toda la reunión. Entonces, profe Jorge Albín Anaya, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a los compañeros y compañeras. Un saludo de bienvenida de parte de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, de todo su Comité Ejecutivo Nacional de FECODE. Él sabe, como jefe de campaña, él sabe quiénes fueron los que votaron, sabe. A través de nuestra escuela virtual en el día de hoy, 31 de julio, en su tercera sesión de nuestro diplomado en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional en esta segunda corte. Hoy, en la vía de nuestro objetivo de formación y cualificación de nuevos liderazgos, nuevos cuadros, y a partir de para la potencialización del movimiento sindical colombiano, abordaremos temas apasionantes que son básicos en su fundamentación. Primero, la historia del sindicalismo colombiano y la incidencia del magisterio en él. Y algo de primer orden a tener en cuenta en nuestro diplomado: el perfil sindical, político y emocional de un dirigente sindical del magisterio. Como ustedes podrán mirar, esto lo hacemos para contribuir en la formación, ayudar a elaborar fundamentos teóricos de las políticas que hoy tenemos que enfrentar, la política del modelo neoliberal que es imperante en nuestra región, en el tercer mundo y aquí en nuestro país. Para ello, hoy tendremos la participación de un compañero dirigente nacional, ejecutivo nacional de nuestra Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE. El compañero Miguel Camacho tendrá 30 minutos para estar en la fundamentación teórica en esta conferencia, que es básica para comprender mejor los fenómenos, las condiciones en que se debate el movimiento sindical colombiano desde su inicio y la forma de cómo entrar a fomentar una comprensión de los fenómenos políticos y sindicales para enfrentar estas políticas. Pretendemos con ello, pues, contribuir, repito, a la formación, cualificación de nuevos cuadros para en la política estratégica de FECODE y en este convenio con la Universidad Pedagógica Nacional contribuir a ello. Un saludo de bienvenida entonces y a obtener los mejores resultados. Eso, Lucha. Muy bien, gracias, profe Jorge Albín. Entonces, le damos la palabra a nuestra querida secretaria Isabelita, de Organización y Educación Sindical, líder de este valioso proyecto. Isabelita, tiene su merced la palabra. Gracias, Luchita. Gracias. Saludarlos a todos y todas. Darle la bienvenida a nuestra tercera semana del diplomado de formación sindical virtual, con un tema supremamente importante, como lo dice el compañero Albín, sobre la historia del sindicalismo en el marco del magisterio colombiano, los aciertos, los desaciertos, cuál debe ser ese perfil de un líder sindical, cuál debe ser esa responsabilidad de un líder sindical, donde nos va a acompañar nuestro ejecutivo, mi compañero Miguel Camacho, a quien le doy la bienvenida a nuestro diplomado. Miguel, un abrazo desde la distancia. Decirles, compañeros, que la pandemia nos mandó a encontrarnos por este medio, y el estar ustedes hoy aquí presentes en este diplomado, en esta tercera semana, de una manera virtual,
nos convida o nos retifica ese reto que nosotros nos trazamos de que si no podíamos encontrarnos presencialmente, lo podíamos hacer de una manera virtual como lo estamos haciendo hoy. Hoy la crisis del país, una crisis muy grande que estamos viviendo, creo que no se veía desde los años 60 y 70 en el siglo pasado, donde esa crisis que vive el país nos pone en unos retos y en unas oportunidades a los dirigentes sindicales, donde hoy ustedes tienen una gran responsabilidad, compañeros, y por eso FECODE con esta formación sindical está coayudando para que ustedes, con estas enseñanzas tan valiosas que se van a impartir en estos sábados, puedan ayudarle a usted a esa formación como los líderes sindicales que necesitamos. La historia de nuestro gremio, la historia de nuestras luchas, que el compañero Miguel se lo va hoy va a abordar, es muy diciente para que nosotros continuemos con todo ese trasegar que en otrora lo hicieron nuestros compañeros, muchos desaparecidos, muchos asesinatos, muchos desplazados, pero que entregaron todo por el magisterio, por la defensa de la educación. Hoy llegan usted pues a este diplomado en este momento tan difícil en el país, un momento con una situación social, económica y política en Colombia que convida a los líderes sociales y convida a los maestros y maestras de Colombia, nuestra federación, a nuestras filiales en cada uno de los departamentos, a que nos constituyamos en ese eje transformador y en ese eje fundamental en nuestras aulas de clase para poder orientar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestras niñas. La movilización en todo el mundo ha mostrado que el capitalismo neoliberal no tiene ni una respuesta progresista o reformista para resolver las más o las difíciles situaciones que estamos viviendo. Por eso es importante, compañeros, tener en cuenta esa historia. Quien no conoce su historia, quien no conoce de dónde viene, no sabe para dónde va. Hoy el objetivo principal del gobierno de Iván Duque y de su partido es acabar con FECODE, es acabar con la educación pública, es acabar con los líderes sociales y es acabar con todos aquellos que pensamos diferente a esos planteamientos que ellos hacen. Por eso la importancia, compañeros, de conocer nuestra historia. Este gobierno que inició hace 20 años con el gobierno de Uribe, creyó que el pueblo ya estaba sometido, manateado, y que las protestas no volverían, pero se equivocaron, se equivocó la derecha neoliberal, se equivocaron sus aliados, y hoy FECODE está dando pues esa muestra de liderazgo y de orientador en la lucha social. Igualmente decirles, compañeros, que nosotros estamos en unas negociaciones de acuerdo al decreto 160 del 2014, muy difíciles las negociaciones. Ya tenemos 3 acuerdos, que es el primer acuerdo del retorno a la presencialidad que ustedes lo tienen que defender en su territorio. Esa circular 32 que nos orienta qué es lo que tenemos que hacer en cada una de nuestras instituciones educativas. Igualmente el de la proporcionalidad a la prima de vacaciones, y antes de ayer que llegamos al acuerdo de lo que respecta a la salud, que es un tema muy espinoso, porque nosotros necesitamos que nuestra salud sea prestada eficientemente, con celeridad, tanto para los maestros, maestras y para su grupo familiar.
Decirle que en los demás puntos estamos funcionando con el gobierno, estamos exigiéndole el cumplimiento de los acuerdos del 2019, donde están los puntos del curso de la tercera corte, donde está lo de la cuarta corte, donde están todos esos puntos, lo más importante que es el del Sistema General de Participación, que nos va a permitir, compañeros y compañeras, que esas brechas que existen en la educación pública las podamos eliminar. Allí seguimos pues defendiendo la vida, seguimos defendiendo la salud, la democracia, seguimos defendiendo esas condiciones dignas para todos y para todas. El lunes reanudaremos pues las negociaciones con este gobierno, un gobierno que dilata. Ya pudimos cambiar la táctica en la negociación porque eran virtuales, hoy las estamos haciendo de una manera presencial. Decirle, compañeros, que los maestros y maestras tenemos esa responsabilidad para que nuestras nuevas generaciones de maestros y maestras, que son los que van a continuar con estas líderes sindicales, se preparen y se forman para que nosotros con ese ejemplo de los que otrora lucharon por la dignidad del magisterio, lo podamos también hacer. Tienen ustedes una responsabilidad muy grande, compañero. Hoy el movimiento sindical tiene la misión de proteger todas esas conquistas históricas que le arrebatamos al capitalismo y que hoy el modelo neoliberal nos las quiere quitar, nos las quiere minar. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que entender que el objetivo del gobierno es acabar con FECODE, con nuestras organizaciones sindicales, y no podemos repetir lo que ellos dicen, compañeros y compañeras. Les deseo éxito en esta tercera semana, en esta tercera temática de la Escuela Sindical Virtual Avanzada. Estoy segura que cada uno de ustedes serán parte de la nueva generación y transformación de la lucha sindical. Compañero Miguel Camacho, sea usted bienvenido, y tiene pues aquí a nuestros maestros en expectativa de escuchar esa información y ese conocimiento que nos va a dar sobre cómo han sido las luchas magisteriales en Colombia. Bienvenido, compañero Camacho, bienvenido, compañeros del equipo, y bienvenidos todos los compañeros a esta tercera semana de nuestro diplomado de formación sindical. Muchas gracias, Isabelita, muy querida, por su saludo y por su abrebocas a este tema. Entonces, a continuación, el profe Miguel Camacho, secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de nuestra gloriosa federación. Profe Miguel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. 30 minuticos, mi profe. Bueno, muchas gracias. Luz Aida, ahí está bien el sonido. Sí, señor, se escucha bien. Bueno, un fraternal y combativo saludo a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en este importante espacio de formación de la Escuela Sindical Virtual Avanzada de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Saludo cordial a la compañera Isabel Olaya, gran compañera, amiga ahí en el Comité Ejecutivo de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, al compañero Jorge Alpin, por esta dirección de esta parte que le correspondió. De igual manera, a Luz Aida, al compañero William Barón y a todos los demás integrantes de este importante equipo que pues están sábado a sábado al frente de esta actividad tan importante como es la formación hoy tan necesaria en nuestro país. Entonces, un fraternal saludo desde el Comité Ejecutivo de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y sus 15 integrantes. Bueno, para llegar el tiempo y ser respetuoso con él, entonces 8:20, vamos a estar hasta, faltando 10 para las 9, pues como lo expresaba anteriormente, los compromisos de los sábados a veces nos permiten estar en actividades simultáneas, pero también nos toca limitarnos mucho, pero de todas maneras estamos dispuestos aquí a cumplir con esta tarea encomendada y agradeciendo el espacio
a todos los compañeros y compañeras que en el día de hoy se encuentran presentes. Entonces, no sé si de pronto, para agilizar un poquito, Luzaida me permite compartir aquí una presentación. Yo no sé si se Sí, puede señor. ahí. Sí, a ver, vamos Sí, a ver. señor, adelante. Sí, no sé si se esté Ujú. viendo. Ya se Ya, está ahí se viendo, mi ve. profe. Sí, bueno. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, para todos los compañeros y compañeras, pues estamos en el cargo de la Secretaría de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, y pues desde ahí estamos aportando nuestro granito de arena en esta tarea que hoy nos ha correspondido de desarrollar, como ya lo decían los compañeros que me antecedieron en la palabra, en un momento un poco complicado, bastante complicado, diríamos, con este tipo de modelo económico que tenemos en nuestro país y el tipo de mandatarios que lo aplican al pie de la letra. Pero en medio de toda esta situación, compañeros y compañeras, ha habido situaciones difíciles a través de la historia que nos han permitido también salir adelante. A veces las dificultades se convierten en oportunidades y eso es lo que nosotros tenemos que mirar en la vida, cada una de estas situaciones para continuar adelante. En ese sentido, pues quiero hacer el recorrido rápido así sobre la historia del sindicalismo en nuestro país. Seguramente que es muy breve porque pues hay bastantes cosas que decir en todo esto que ustedes conocen en el movimiento sindical colombiano y especialmente en el del magisterio. Entonces quisiera hacer un recorrido aquí, lo he dividido por etapas, así como para tratar de avanzar un poquito. Y en ese sentido hablamos de este ciclo desde el año 1900, en esos primeros 30 años, de 1900 a 1930, donde la lucha por el poder, pues la lucha por el poder ha sido como la constante en ese entonces, por allá en el siglo XIX para nuestro país, una situación también bastante compleja. Compañeros de historia y todos los que hemos tenido la oportunidad de pronto hacer ese recorrido en la historia, vemos cómo ese país acababa de tener una situación o estaba pasando por esos años una época muy violenta. 7 guerras civiles, recuérdelo, la guerra de los 1000 días, que por ese entonces se había presentado. 2 golpes de Estado también en esa época se tenían, cuando Marroquín, que era el vicepresidente, intentó, bueno, tumbó a San Clemente, que era el presidente, también él, cuando Rafael Reyes quiso clausurar el Congreso de la República. Y pues eso también estaba asociado a algunas situaciones de azonadas, de motines y de algunas revoluciones, digámoslo así, aunque fueran muy aparentes. Entonces era como el contexto que se vivía por esos años en nuestro país. Y lógicamente también se da en ese periodo que estoy haciendo referencia, la expansión de ese modelo económico que hoy, pues lógicamente ustedes también saben cuáles son sus consecuencias. Y de esto, pues entonces tenemos que decir que de ese desarrollo económico que se estaba dando, pues también en esta crisis que estaba, pues de cierta manera, pues es una luz, digámoslo, a la situación difícil que se veía en ese momento. Entonces, a comienzos de ese siglo XX prácticamente, estamos hablando que se cambia, se da el proceso que con ustedes conocen como la industrialización de nuestro país. Entonces, crece aceleradamente las urbes, la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín especialmente, y allí en ese sentido se consolida lo que es el mercado interno, la producción de bienes de consumo, de alimentos, de bebidas, el tabaco también, pero también las industrias, lo que tiene que ver con las fábricas de textiles, de muebles, aparece el tema de los servicios públicos, bueno, de igual manera las exportaciones, la explotación petrolera, bueno, y también un gran auge en todo el tema que tiene que ver con las infraestructuras, especialmente con las vías, las carreteras, que eso, pues, eso se dio en ese modelo de desarrollo económico que fue promovido por diferentes sectores sociales, por diferentes sectores económicos y políticos en nuestro país después de esa violencia que les hablaba por la lucha del poder. Y los sindicatos. Surgen también, pues lógicamente, los sindicatos hacia el año 1917, ¿sí? Alrededor de ese año, pues digamos que se podría hablar que habían
pues bastantes sindicatos de nuestro país. Se iniciaban como con unos 15 por ese año 1917, pero luego hacia el año 1930 ya eso había crecido. Ya estábamos hablando de alrededor de unos 30 sindicatos en ese sentido, y pues lógicamente era una importante, digamos, inicio del sindicalismo en nuestro país, que ahí se destacaban sindicatos como en Bogotá de los tipógrafos, donde se inicia eso. También los artesanos en muchas partes, como en Cartagena, en Sonsón, en Cúcuta. Aquí en nuestro departamento de Cundinamarca también hubo un sindicato que era la Unión Nacional de Industrias, sindicato muy importante por esos años. Y lógicamente también en Bogotá, en 1913, aparece la Unión Obrera Colombiana, que agrupaba más o menos a 15 organizaciones y tenía alrededor de unos 3.500 afiliados. Entonces, digamos que fue, digamos así, ya como el inicio, lógico, pues esto articulado con lo que venía pasando en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues llega a nuestro país aquí digamos, esta posibilidad de los trabajadores. Pero también, así como aparecen los sindicatos, pues aparecen las leyes. Y es así como en el año 1919 aparece la Ley 78, donde pues prácticamente se regulariza el funcionamiento de los sindicatos. Pues las huelgas se despenalizan, porque antes estaban, digamos que, en grandes dificultades. Ahí entonces se logra un avance. De igual manera, en ese año con esa ley, se podía abandonar parcialmente el empleo para estar participando de estas huelgas. Entonces ahí es importante ver cómo esta historia nos ayuda a recordar, y que eso nos puede servir hoy, como decía la profe Isabelita. Pues aparecen lógicamente las movilizaciones. Una en 1910 por esa época, y el objetivo, como hoy en día, la defensa de los salarios. Y eso lo hicieron los trabajadores ferroviarios y los fluviarios allá en la costa Caribe. Los trabajadores de allí salen en defensa de ese derecho del salario. De igual manera, en el año 1926, una situación parecida ocurre en el Pacífico, allí en nuestro sur occidente del país. Y allí, lógicamente, la pelea también por el tema de la jornada laboral. Allí se pedía la jornada laboral de 8 horas, pero también se luchaba por el descanso dominical. Allí esa región allí de donde es Isabelita, por allá, Buenaventura y sus alrededores. Entonces, esto fue muy importante, y es bueno traerlo aquí a la memoria para mirar cómo es que hemos venido avanzando también, pero bueno, en otras situaciones también desafortunadamente retrocediendo en ese sentido. En 1928 también hay fuertes represiones, pues lógicamente, del gobierno de turno hacia el movimiento sindical. Y en ese año, desafortunado, pues hay que recordar el tema de la masacre de las bananeras. Muy triste eso que ocurrió allá en el año 1928 en Ciénaga, Magdalena. El presidente de ese país, perdón, de nuestro país, Miguel Abadía Méndez, de esa entonces, un conservador ahí, donde por mantener el orden público envió al ejército a esta masacre allí. Llevaban en huelga aproximadamente un mes. Algunos hablan que hubo más de 100 muertos allí, otros hablan de miles de muertos. Y esto relacionado con la literatura colombiana de nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, donde se habla de más de 3.500. Pues en ese entonces la información, no como hoy en día que tenemos las redes y muchas cosas que nos permiten a veces una información oportuna, pero pues en ese entonces ya ustedes sabrían cómo se manejaba la comunicación. Entonces, esa es una situación donde esa empresa contra la que peleaban los trabajadores era la que se conocía como Chiquita Brands, que era la United Fruit Company, como raro, de los gringos. Y entonces ellos básicamente buscaban o estaban con sus trabajadores, que eran alrededor de 30.000 trabajadores, en una contratación, una intermediación laboral tenaz. Y por eso, pues ellos, los trabajadores, salieron allí y se tomaron el ferrocarril para esa situación. Y desafortunadamente, pues el gobierno le respondió con el ejército allí, con las balas. Bueno, algo parecido a lo que recientemente se ha vivido.
pero con una cantidad de fallecidos muy importante. Entonces es gravísimo lo que ocurrió, año nefasto, 1928, esa masacre de las bananeras. Bueno, ya pasando así rápidamente, porque esto casi un poquito de afán, a otros 30 años, de 1930 a 1960. Bueno, entonces hay un avance importante, y es que en la Constitución asociada con la huelga que se le hizo en 1934 al presidente de ese entonces, Alfonso López Pumarejo, se logra alguna negociación y se reconoce constitucionalmente este derecho, al derecho de asociación, derecho de huelga y también al derecho de la negociación colectiva. Entonces, desde esa época data toda esta situación que hoy se viene. Pero bueno, en 1948, como ustedes bien saben, también tenemos un evento grave para la democracia de nuestro país. Y en ese año, pues es cuando se desata una guerra civil entre los liberales y los conservadores. Pues como ustedes lo conocen, ese 9 de abril de 1948, cuando asesinan al líder Gaitán. Entonces, esa situación de esa pelea entre godos y cachiporros, como se decía en ese entonces también, aún todavía, se habla de que hubo más de 350.000 muertos. O sea, es una cifra impresionante, 350.000 muertos en todo el país. Ese periodo se conoció en los años 1948-1957 como la época de la violencia, especialmente en las zonas rurales, donde se desató esta situación gravísima. Entonces, ante esta situación, pues entonces viene el gobierno militar. Entonces aquí aparece Rojas Pinilla, un militar allí con la función básicamente de detener esta confrontación armada entre los partidos políticos y pues a ir a buscar la disminución de la violencia que ocurría en muchas zonas del país, repito, especialmente en las zonas rurales. Y ahí entonces esa es la situación que se vive, y ahí el sindicalismo, pues lógicamente después de esta situación, de esta dictadura, porque recuerden que esto es una dictadura del general Rojas Pinilla, pues el movimiento sindical también llama a un paro nacional para derrocar esta dictadura que se venía dando en ese entonces, que gobernó o estuvo al frente del gobierno el señor Rojas Pinilla. Pues entonces, ¿qué sucede ahí? Pues eso, pues, el sindicalismo, pues con esta convocatoria a este paro, pues de una u otra manera, como siempre ha sido tradicional, se tienen sus consecuencias, pero también se logran avances en ese sentido. Entonces ahí para el año 1945, entonces se expide también ahí a raíz de toda esta movilización logros como la ley sexta del año 1945, que facilita pues básicamente la negociación colectiva, el estatuto laboral, las diferencias de los trabajadores y los patrones, y también la diferencia entre lo que es el sector público y los particulares. También, bueno, desafortunadamente también quedan ahí una serie de prohibiciones, y también se reduce la acción sindical en ese sentido con esta ley. Y pues también la intervención estatal, que eso es otra cosa negativa que se tiene también con la reglamentación que se da, que en los conflictos laborales, es decir, se pierde un poco esa autonomía, esa independencia cuando hay los conflictos laborales donde, como dicen, el patrón mete las narices ahí. Y pues también la autonomía queda, pues digamos, ahí en riesgo, al igual que las restricciones que se dan al fuero sindical. Es decir, así como hay avances también, desafortunadamente, como ocurre con las normas, desafortunadamente en nuestro país traen cosas positivas, pero también traen a veces los famosos micos, las cosas que pues no nos favorecen en ese sentido. Bueno, eso en cuanto a esa, haciendo referencia ahí a esa ley sexta del año 1945. Avanzando un poco en la década ya de los años 50, por el año 1950, sigue el aumento de las luchas laborales. Y es de destacar algunas muy importantes, porque ahí empezó como un ascenso importante de las movilizaciones. De destacar, por ejemplo, que se sucedía en Medellín, en esta fábrica de textiles, en Tejicóndor, y lo mismo acá en Bogotá con Icollantas.
y en las zonas azucareras, en el Valle del Cauca, también allá importantes movilizaciones, por destacar algunas, es decir, el ascenso en las luchas laborales también fue una característica que se dio en esta importante época de la historia de nuestro país. Pasando ya en una etapa posterior al año 1960, y aquí prolongada hasta pues el 2010, ahí como para mirar el contexto que vivíamos en ese entonces, pues hablamos del Frente Nacional. Digamos que es esta época del Frente Nacional, es esta época de los famosos tratados de libre comercio que se empezaron a firmar en nuestro país. Entonces, ese Frente Nacional, hago referencia rápidamente, pues fue una fórmula muy sencilla que se inventaron los que siempre han manejado nuestro país, pero devastadora, porque ahí básicamente con la alternancia de esos dos partidos, liberales y conservadores, por 16 años, entre el año 58 y el año 74, pues dejaron por fuera a los partidos tradicionales, a los partidos, perdón, a los partidos alternativos. Solamente seguían ellos mismos, daban la posibilidad de que surgieran nuevos movimientos ni organizaciones, y mucho menos la protesta. Es decir, todo eso quedó prohibido, o sea, solamente lo que dijeran estos dos partidos políticos de nuestro país en esos años. Sin embargo, a pesar de esta situación limitada, restringida, y pues con tantas consecuencias que hasta vidas, pues lógicamente han traído, como ha sido en toda la historia, pues los campesinos se organizaron, los estudiantes se organizaron, indígenas, los obreros, es decir, algo similar a lo que hoy sucedió con el paro nacional de este año y lo del 21N. Entonces ahí básicamente, ¿cuál era el objetivo? Pues pidiendo ese derecho en nuestro país a una participación social, a una participación política en ese sentido. Entonces, ese Frente Nacional que surgió como una alternativa a la dictadura que se traía con el general Rojas Pinilla, entonces ahí se dio esa situación de levantamiento de muchos sectores para reclamar los derechos de él. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues la respuesta, lógicamente, como siempre, ha sido la exclusión, la represión ante estos sectores que se estaban, digámoslo, levantando en nuestro país y que ya pues manifestaban toda lo que es la inconformidad en nuestro país. Luego viene la caída del Frente Nacional, ¿sí? Antes digamos, esa crisis que vivía la legitimidad de los partidos, del Estado, de esos partidos tradicionales. Entonces, lo que llevó, lógicamente, a que las centrales obreras, los sindicatos, convocaran a un paro nacional. Entonces, ahí ya ustedes van viendo cómo se van construyendo estos paros nacionales y pues, como siempre sucede, viene la violencia nuevamente. Entonces, el gobierno en ese entonces amplía la figura del estado de sitio. Entonces, el estado de sitio fue el que vino luego para reprimir a toda esta gente que salía a las protestas, a las movilizaciones, por lo que acabo de decir. Afortunadamente, pues la Constitución del 91 derogó lo que es el estado de sitio, pero dejó una figura que es lo que hoy se conoce como el estado de excepción. En ese entonces los civiles juzgaban, o sea, eran los, digamos, objeto de juzgamiento por parte de los militares. Eso me hace acordar de lo que estaba sucediendo hoy por allá en el Valle, en estos inicios de año de la movilización, con el paro allá, frente a cómo intervienen los civiles con armas para reprimir a toda la gente que estaba en el paro nacional que desarrollamos en el mes de abril. Entonces, en ese entonces algo similar, ¿no? Entonces, los civiles juzgados por los militares, la represión, la restricción a las manifestaciones, hasta prisioneros políticos también se dieron en esa época de nuestra historia. Y pues en el ámbito sindical, entonces pues los trabajadores también se organizaban, aparecen pues lógicamente cifras importantes. Y es así como aparecen, pues, digamos, las cifras de los sindicatos que estaban agremiados en la UTC, en la CTC y en la CGT. En estos tres sindicatos que en ese entonces, digamos, lideraban esta situación a nivel sindical. Y pues en esta situación de los sindicatos, pues también hay que decir las realidades que ocurrían. Allí también se presenta una crisis interna en estos sindicatos.
desafortunadamente con estas federaciones y todas estas agremiaciones que tenían importantísimas para el país, pues se presentan también situaciones difíciles, crisis internas, por malos manejos, por liderazgos, por intereses particulares, porque algunos salían a defender incluso al mismo gobierno. Entonces ahí esto pues da pie a que esta crisis, entonces también hay algunos sectores que se salen de estos sindicatos de la UTC, de la CTC y de la CGTC y pues buscan esa unidad sindical y es así como en el año de 1986, en el año 1986, pues aparece una nueva organización y es la Central Unitaria de Trabajadores. Se conforma esta central que en ese entonces agrupó a más del 58%, o sea, la mayoría de los sindicalizados del país. Entonces ese es un avance, es muy importante destacar en la historia este suceso, cuando se crea la Central Unitaria de Trabajadores, nuestra Central Unitaria, hoy la más grande del país. Entonces donde pues lógicamente estamos el sector de los maestros. Bueno, también después de eso, en el año 1991 viene algo muy importante y es que el sindicalismo, el sector social, pero pues nuestro sector de sindicatos también tienen esa posibilidad histórica de ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí tenemos que recordar al maestro Abel Rodríguez. Entonces, y bueno, hay bastantes personas también que estaban ahí cercanos al sector sindical, que pues ahorita, pues no hace referencia, ustedes tienen la oportunidad pronto de profundizar en estos temas que son muy importantes, y muchos de ustedes, pues seguramente los conocen. Entonces, en esa Asamblea Nacional Constituyente, pues básicamente el sector sindical tuvo sus representantes de los trabajadores, de los sindicatos, y se logran algunas importantes garantías, sobre todo en el tema del derecho al trabajo. Avanzando rápidamente en esta línea del tiempo, como está aquí entonces en la década de los 90, pues viene la apertura económica, recuerdan a Gavidia con Bienvenidos al Futuro, y lógicamente también los famosos TLC. Entonces empiezan con todos estos TLCs y lógicamente esto trae como consecuencia la privatización, la disminución del tamaño del Estado y la flexibilización laboral. Esto pues ha afectado lógicamente de una manera muy importante todos los objetivos que se traían desde el sindicato y del sindicalismo que estaban ahí en ese sentido para todos los que en ese momento, digamos, estaban al frente de estas organizaciones con todo esto que trajo los TLCs, con toda esta reforma o esta apertura económica que se da. Hasta aquí básicamente, digamos, para poder decir que hasta nuestros días es una situación muy similar a la que se vive. Quedan algunas preguntas en esta parte. Entonces, ¿qué fortalezas se tuvieron en el movimiento sindical? ¿Qué dificultades se tuvo a través de la historia en el sindicalismo? Pero también una tercera, que queda como tarea de igual manera, ¿qué propuestas tenemos para mejorar? Conociendo así rápidamente este recorrido ahí, un flash, diría yo, de lo que ha sido el sindicalismo. Pero en el sector de la educación, pues tenemos que también mirar qué ha pasado, porque como bien lo decíamos ahí, ¿cuál es la incidencia que ha tenido el tema del magisterio en toda esta historia rápida, resumen ahí, que hemos hecho en el día de hoy? Entonces aquí yo quiero destacar algunos hechos, algunas fechas que son importantes tenerlas presentes. En el año de 1959, como ustedes bien lo saben, pues nace nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, un 24 de marzo del año 1959. Hoy ya son 62 años de lucha. Es una organización de segundo grado, filial de la CUT. Somos la mayoría. Alrededor de 270.000 maestros estamos afiliados a nuestra Central Unitaria de Trabajadores, de los 320.000 aproximadamente que somos hoy en día. Ese es un hecho muy importante que tenemos que destacar y que esta federación seguirá y es el sindicato más grande que tiene nuestro país. Y a pesar de todos los ataques, como decía Isabelita, de las estigmatizaciones, pues vamos a seguir adelante. Vamos a seguir, vendrán nuevas generaciones, vendrán nuevos maestros, seguramente hoy tendrán los compañeros del 1278 que liderar, pero esta organización hay que mantenerla porque la orden aquí, como lo decía Alesina, es quebrarle el espinazo a FECODE, es decir, las estigmatizaciones, las amenazas
Eso está al orden del día, pero no podemos ser inferiores a estas amenazas que ustedes ya saben de dónde proceden y pues que tenemos que seguir defendiendo a nuestra federación, a nuestros sindicatos filiales en cada uno de los departamentos. Bueno, otra situación que tiene que ver con los maestros es lo que ocurrió en el año 1966. Como ustedes lo recordarán, este 24 de septiembre, ya prácticamente en 2 meses, se estarán conmemorando ya 55 años de esta importante actividad de lucha, donde más de 600 educadores, maestros y maestras que partieron desde Santa Marta un 24 de septiembre, como lo decía, y llegaron un 21 de octubre, es decir, casi un mes a la ciudad de Bogotá. De los 600 que partieron, solo llegaron 88. Y básicamente lo que ellos exigían era el tema de los pagos de los salarios. Meses y meses que no les pagaban. Entonces, pues la gente no se aguantó y pues tuvo que hacer esa movilización. Hoy en día salimos un paro del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar y terminamos rendidos. ¿Cómo será esta gente marchando día y noche prácticamente durante un mes? Y eso es un hecho muy importante que no podemos olvidar de lo que sucedió con estos compañeros allí desde el Sindicato del Magisterio que los orientó de Magdalena, de EDUMA. Bueno, pero avanzando también en 1991, el Magisterio tuvo que salir a un paro nacional contra el estatuto de Luis Carlos Galán, que fue ministro de Educación en ese año. Entonces también fue necesario salir a esa situación a protestar contra ese estatuto lesivo que pretendían imponer al magisterio. Y lógicamente también al señor Hernando Durán Duzán en el paro nacional de 1977, y ese año es muy importante recordar porque fue cuando se desarrolló ese paro cívico nacional y los magisterios lógicamente en ese marco también de nuestras reclamaciones. Y es así como toda esta situación que antecede y que no es de días ni meses, es de años, pues lleva a que también en el año 1979 conquistemos, después de 4 paros nacionales, el estatuto decreto ley 2277, que recoge pues cosas fundamentales: la estabilidad laboral, el régimen de carrera especial, la profesionalización, bueno, también está el tema del régimen disciplinario. En esto mucho tenemos que volver a recordar al maestro Abel Rodríguez. Pero también por esas épocas, se visibilizó más, ya venía el tema del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico, hoy tenemos el PEPA, era buscar a través de la pedagogía el saber de la resistencia política. ¿Para qué? Para defender nuestra educación pública. Entonces esto se visibiliza en el 12º Congreso de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECO. Entonces, importante esta parte del movimiento pedagógico, y que es la esencia de nuestra carrera, de lo que somos los maestros, la pedagogía. Por allá en el año 1989, avanzando, pues después de una serie de situaciones que vivía el magisterio, con deudas, no estaban los presupuestos, se incumplían con las prestaciones, el tema del servicio médico con la red pública que se tenía también, una situación complicada, precedieron a la creación de nuestro fondo de prestaciones del magisterio. Como algunos dicen ahí en los discursos, y que pues, tienen toda la razón, la joya de la corona del magisterio. Se logra a través de la ley 91 de ese año la creación de nuestro fondo de prestaciones del magisterio, y aprovecho para decir aquí que hoy está en riesgo y tenemos que estar muy alerta porque el gobierno, a partir de la terminación ahorita que se tiene con el servicio de salud, que ya lo decía Isabelita, que se está negociando, ahí estamos en esas mesas de negociación mirando la situación de cómo se van a consolidar los nuevos términos de referencia o pliego de condiciones mejor para la contratación, porque ya en noviembre se nos termina este contrato, pero que también este fondo tiene que ver con las prestaciones, tiene que ver con las pensiones, es decir, casi nada. Y la intención que ha tenido el gobierno de privatizarlo. Por eso la creación del famoso, esas empresas del holding financiero, donde pretenden recoger alrededor de 18 empresas del Estado en una sola, pues lógicamente porque les interesa el capital. Hoy nuestro fondo maneja más de 13 billones de pesos anuales y es de nuestros recursos. Entonces tenemos que estar muy alerta porque el gobierno ha tenido la intención y han metido, como dice, el pie en el acelerador para acabar de privatizar.
Entonces, eso es algo muy importante que ocurre allá en el año de 1989. Nuestro fondo de prestaciones del magisterio nace allí en ese sentido. Bueno, con seguramente algunas situaciones también complicadas, que pues no todo es como dice a pedir de boca, y hay situaciones también que pues seguramente tendremos que ir mejorando día a día. Pero también en 1993, negociada con FECODE, aparece la Ley 60, que son el tema de los recursos y las competencias, la inclusión de maestros temporales vinculados por contrato, que tenían allí antes del 93. Entonces ahí se logran también cosas importantes. Pero más adelante pues viene la Ley 115, nuestra Ley General de Educación, que es una conquista del magisterio. ¿Sí? Y pues básicamente que me dice que la educación es un servicio público a cargo del Estado, donde se responsabiliza de la parte económica de la nación, donde hay la participación de la comunidad educativa en las decisiones a través de los gobiernos escolares, de la autonomía curricular. De igual manera, tenemos el tema de la libertad de cátedra, de enseñanza, la defensa de los derechos del magisterio, muy importante esta ley 115. Lógicamente, también ahí tendrá sus cosas por corregir en ese sentido, pero es un gran avance. Ahí también en ese sentido. Bueno, y en el 2001, como ustedes lo vieron, muchos, nosotros lo vimos allá en la Plaza de Bolívar, la mayoría, si no todos los que están aquí en este importante escenario de formación, allá en la Plaza de Bolívar, con Juan Manuel Santos, de ministro de Hacienda, y Pastrana, de presidente, ese gran paro nacional por el acto legislativo 01. Desafortunadamente, pues nos ganaron esa tarea, nos descontaron, pero no nos han bajado todavía la guardia. Seguimos con la frente en alto, y ahí lo que buscábamos era pues impedir que se recortaran las transferencias, que hoy estamos nuevamente retomando en las negociaciones con FECODE, con el punto del sistema general de participaciones, que queremos incrementar los recursos, que desde ese año hasta hoy, en el solo tema de educación, en los cálculos de los economistas, calculan que sean más de 200 billones con B que se han dejado de percibir por esa reforma que hizo desafortunadamente este gobierno. Y entonces ahí pues ustedes vieron cómo hoy se traen consecuencias en prestaciones, en privatización de la educación. Entonces eso pues son dificultades que han traído estas situaciones a las cuales el magisterio ha salido a la calle. En unas se ha logrado avanzar, en otras desafortunadamente. En conclusión, las conquistas del magisterio han sido producto de la lucha organizada, de la unidad, eso es fundamental, la unidad sindical, especialmente en la acción. Pero otra conclusión que tenemos que decir es que en los últimos 20 años, este modelo neoliberal está arrasando con la educación pública, está arrasando con los derechos de los maestros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir avanzando en la formación política y sindical, como este espacio que hoy tenemos y que muy bien acertado les están 3 dirigiendo. minuticos, profe Miguel, qué pena. Listo, bueno, gracias, qué pena que a veces el tiempo se me olvida. Entonces, es ya para ir concluyendo, para fortalecer nuestras organizaciones sindicales, para avanzar contra el modelo neoliberal que hoy tenemos y que es la causa de tantas cosas. No es la pandemia, es ese modelo económico neoliberal que privilegia a las élites en detrimento de los derechos de las clases de a pie. Y enfrentar pues esta política de privatización y desprofesionalización que tenemos hoy. Pero también hay que hacer algo muy importante, y es empezar a hacer el cambio de la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Hoy que tenemos la movilización un poco baja, ese es otro camino que tenemos y está en nuestras manos. Porque si tuviésemos en el Congreso de la República representantes, verdaderos representantes de los trabajadores y de los maestros, pues seguramente muchos de los proyectos que hoy nos aplican no pasarían. Y aquellos que sí necesitamos tendrían posibilidad de aplicarse en nuestro país, porque es allí donde se construyen las leyes. ¿Por qué no el cambio en la presidencia de nuestro país? Para evitar que nos sigan aplicando este modelo económico neoliberal, que es la causa de todas nuestras pérdidas. Bueno, el tiempo se me pasó muy rápido, pues un poquito extenso también pues esta historia, pero yo quisiera aquí no dejar de referirme en estos minuticos, tal vez que me queda, a este perfil sindical, que es importante que hoy tenemos,
que tener cada uno de los directivos, de los dirigentes, ustedes como líderes en sus diferentes municipios. La formación es fundamental, pero también entender al otro, estimularlo. Esa vocación de servicio no la podemos dejar a un lado. Eso es fundamental en un líder sindical, ¿sí? Pero los principios son fundamentales. Ese principio que genere, principios éticos que generen la confianza, que se tenga la sinceridad, la madurez, la comunicación, hoy la comunicación asertiva, pero no porque sea de pronto de manera inmediata, deje a un lado la veracidad. Hoy en día se cometen muchos errores en la comunicación. Hay que saberlo hacer con mucha prudencia. Hay que saber orientar, mirar las fuentes y saber qué se dice, porque hoy las comunicaciones son demasiado importantes. Entonces eso hace que un perfil, digamos, para un dirigente sindical tenga esa integralidad y siempre buscando la mejora de nuestros agremiados en toda la situación. No es fácil, no es fácil. Hay algunas formas de ser de cada uno que es muy respetable, pero digamos que estos tips nos pueden ayudar para que podamos tener esa comunicación, ese diálogo, esa armonía por los demás compañeros, el respeto, eso es fundamental, la honestidad, ser tolerantes. Hoy creo que la tolerancia es fundamental, porque a veces en estas negociaciones, por ejemplo, que estamos hoy en día, cuando no se consigue algo, hay mucho maestro que nos dice, no, pero ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron eso? No es fácil una negociación. Entonces nosotros tenemos que tener esa tolerancia para saber escuchar al otro. Porque ahí es fundamental continuar en la construcción de la unidad y estar prestos a tomar decisiones, a interactuar, ¿sí? Y lógicamente finalizo diciendo, hay unas barreras que nosotros como digamos, como seres humanos tenemos y que no nos permiten avanzar. Pero si conocemos qué es lo que nos impide avanzar, pues entonces hacemos lo contrario para poder avanzar. Entonces, ¿qué es una barrera? Estar mal informados o tener poca información. Entonces ya sabe uno qué tiene que hacer. No ser participativo. Entonces eso pues no ayuda. Ahora, extremadamente rígido, tampoco ayuda. Ni tampoco esos discursos ofensivos que a veces se dan. Escuchemos a la gente, llenemos de tolerancia y unidos vamos a salir adelante. La historia nos lo ha demostrado. Muchas gracias, Luzain. A usted, profe Miguel, excelente presentación, muy estructurada pues para un tema tan amplio, de verdad, usted muchísimas gracias. A continuación entonces me voy a permitir leer algunas preguntas que han registrado aquí en el chat y a hacer la ruleta de la participación con voz, ¿de acuerdo? Entonces aquí pregunta que si por favor nos puede regalar la presentación para colgarla en la plataforma, profe Miguel. Listo, con mucho gusto. Yo te la envío, digamos, por el WhatsApp me envías tu correo y yo la envío. Incluso una más amplia que tengo porque esta pues está un poquito reducida, pero ni más faltar. Ok, sí señor, muchísimas gracias. Entonces, nos pregunta aquí en el chat, ¿cuál podría ser la reflexión sobre el hecho de que se repiten los hechos de estigmatización y de violencia hacia los sindicatos y hacia la movilización? Nos pregunta la profe Sonia Fuentes. También nos pregunta por qué el profe Leonardo Araujo, por qué históricamente todos o casi todos los gobiernos de Colombia han estado contra el gremio docente o la educación pública. Es decir, no hay un gobierno que haya estado con el magisterio. Bueno, nos vuelven a pedir la presentación. Excelente, mi profe. Nos felicitan. Y dice, ¿por qué el movimiento sindical no ha logrado consolidarse en la política? Nos pregunta el profe Federico Pacheco. Muchas gracias, profe Miguel. Y entonces, Bueno. excelente, también aquí lo felicitan. Y si me no sé si su merced quiera ir respondiendo de pronto esas preguntas o hacemos de una vez la participación con vos, mi profe Miguel. Pues Aquí hacemos, ¿sí? Si quieren, respondo estas tres preguntitas que me han hecho, sí, digamos. Bueno, aquí es un proceso de aprendizaje. Yo creo que aquí todos aprendemos de todos y de verdad que de ustedes se aprende muchísimo, porque mire todas estas situaciones que están hoy. Esa primera pregunta de una constante que uno ve, ¿por qué se repiten los hechos? ¿Por qué esta situación como que vuelve? Y por eso la importancia tal vez de la frase que decía Isabelita de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo digo que está condenado es a leerla, porque es importante conocer los antecedentes, cuál fue el proceso y por qué se derivó en esas consecuencias que hoy se tienen. ¿Por qué se repiten todos estos hechos?
siempre, pues digamos, uno diría, no aprendemos desafortunadamente de los hechos que ocurren en nuestra historia. Y a veces no tener digamos, esos perfiles que hoy al final decíamos, pues desafortunadamente, ¿no? Eso también son errores en los que se ha caído. A veces de pronto no pensar colectivamente no nos permite avanzar. Entonces, pero tenemos que decir algo, digamos, eso es de la parte sindical, pero es que también tenemos que decir que todo el modelo y todos los gobiernos que hemos tenido sí actúan coherente y ellos actúan unidos. Es decir, nosotros a veces nos quedamos en diferencias en cosas que pudiésemos solucionar. El gobierno no, el gobierno, ellos no, en cualquier cosa se unen y se unen y se fortalecen. Y en ese sentido manipulan y hacen lo que quieren. Y pues desafortunadamente pues se han repetido muchas situaciones de estas porque nos ha faltado de pronto mayor unidad, mayor formación. Por eso esto, que lo dije ahora, la formación sindical y política es muy importante para poder entender con quién es que nos estamos enfrentando. Entonces eso es fundamental. Si avanzamos en eso, seguramente a través bueno, años más adelante, empezaremos a cambiar la historia. Pero cambiar la historia, pues lógicamente necesita de mucho aporte, de mucha unidad y lógicamente de mucha formación sindical, mucha formación política para poder vislumbrar un mejor país que lo necesitamos. ¿Por qué uno ve que las redes sociales, por qué están, como hace la pregunta, todos contra el gremio del magisterio, contra los trabajadores? Porque tienen los medios. Tienen los medios. Hoy los medios de comunicación, pues los utilizan ellos. Cuando nuestra central, nuestra federación pudiese tener acceso a un medio de comunicación masivo como los grandes canales de televisión, eso, no, pero cierran el paso. Desde FECODE en el pasado se hizo. Yo sé que esa gestión lo hicieron a los compañeros anteriores en el Ejecutivo para poder tener la posibilidad al menos de tener un canal o una propio, o digamos, que se pudiera difundir en la televisión, en la radio, en las emisoras comunitarias, pero siempre se le cierra el paso. Entonces el gobierno tiene un gran aliado hoy a su favor, que son los medios de comunicación. Y ahora con el tema de las redes sociales, la estigmatización invierte en cualquier dinero, el tema de las bodeguitas y todo eso. Y entonces, pues ahí FECODE, la CUD, nuestros sindicatos filiales, pues en medio de las limitaciones económicas, limitaciones de todo, porque hasta limitación de expresión existe en nuestro país, así lo digan que no es así, pues se trata de hacer eso. Por eso es muy importante hoy las redes sociales. Hoy las redes sociales son muy importantes. Y aquí hago un llamado. Y Aide y la compañera de comunicaciones que nos acompaña, Karen, creo que está por ahí. Miren, cuando se hace un Facebook Live que tenga que ver con los maestros, uno ve que ingresa un número importante. Uy, hubo 6.000, 7.000, 8.000 seguidores, pero somos 340.000 maestros. ¿Cuántos tenemos Twitter? ¿Y cuántos retuiteamos? Bueno, escribimos cuando hay un comentario a través de Twitter. A veces nos quedamos un poco, digamos, corticos. Entonces, es una buena oportunidad para que empecemos a retuitear, a crear nuestras cuentas, a estar más activos en las redes, para poder salirle al paso a la estigmatización que hoy tenemos en contra. ¿Por qué la tenemos en contra? Porque somos una piedra en el zapato para estos gobiernos de turno. Entonces, esto pues lo quería dejar aquí, digamos, como parte de la respuesta que me han hecho. Y la tercera pregunta se me pasó por alto. ¿Cuál era, Luz Aida? Profe, tiene hartas preguntitas, de hecho. Sí, Aquí hay varias, sí señora, hay varias nuevas. Entonces dice también, ¿cuál es el papel de la pedagogía? Nos dice la profe Jessica en torno al sindicato magisterial, teniendo en cuenta el antecedente histórico del movimiento pedagógico. Hay muchas preguntas también en referencia a los decretos 278 y al 2277, que si hay posibilidades de la unificación. Dice también aquí cómo podríamos fortalecer la movilización pedagógica, conociendo lo que pasó con la uso, qué hacer para que FECODE no sea diezmado. Dice, hoy la junta directiva del ADE está en una toma. Eso ya se había dado en la historia. ¿Cuáles fueron los resultados que se propone frente a este hecho? ¿Cómo retomar aquellas fuerzas y unidad de anteriores luchas? También había una preguntita antes que hacía referencia a que por qué fracasó la lucha contra el acto legislativo 01.
El profe Diego también nos vuelve a preguntar, sabiendo que la creación de los dos principales decretos, 2277 y 1278, han surgido luego de las luchas del magisterio. ¿Hay alguna expectativa positiva o negativa por parte de FECODE en la creación del Estatuto Único Docente luego de los paros 2017 y 2019? ¿Qué contexto permitió la división del magisterio en dos estatutos? ¿Cuál fue el papel de FECODE en ese contexto? ¿Cómo se explica la crisis que presenta el magisterio, ya que algunos pierden la perspectiva como sector social? ¿Será que entre más se pisoteen los derechos de los trabajadores, más fuerte se hace la lucha sindical? ¿Y será que nos falta autodeterminación para convertirnos en una única fuerza política en el país? ¿Por qué la comprensión del neoliberalismo y sus consecuencias debe ser un elemento de análisis constante en las luchas del magisterio colombiano? Dice, por ejemplo, cuando se negocian los paros, en muchas ocasiones las bases no comprenden los términos de la negociación y queda la sensación de que se vendió la negociación. ¿De qué forma efectiva se puede evitar eso? Considerando que se ha provocado la salida de muchos afiliados. Divide y reinarás, dice el compañero. Bueno, y voy dando la palabra a los compañeros que quedaron con participación con voz. El profe Efraín Amador Valera Guerra, por favor. ¿Se encuentra en la sala? Profe Efraín. Hola. ¿Estará Karencita Efraín Amador Valera? Ya reviso, profe. Mientras tanto, dice, desde su percepción, ¿qué tan viable es la posibilidad de un estatuto único? Hay como mucha, digamos, inquietud sobre ello y también tenemos un temita de estatutos, ¿no? ¿Cómo incluir a los docentes? No, ¿Sí? profe, no lo veo. ¿No? No está cancelado. Entonces, profe Rommel Alberto Peña Cuellar, por favor. ¿Se encuentra? Profe Rommel. Sí, estoy aquí. Muy buenos Adelante, días. mi profe, un minutico. Muchas gracias. Pregunta. Un minutico, mi profe Rommel, adelante. Sí, la inquietud que tengo es en lo referente, más que pregunta, creo que en la medida que nosotros como educadores involucremos también más a la comunidad en este proceso de concientización, podemos lograr mejores espacios en términos en lo político. Es importante vincular al padre de familia, al estudiante, especialmente al sector comunal, para que sientan como clase social que los problemas del magisterio son también sus problemas como comunidad. Digamos, más que pregunta es como esa reflexión, porque nosotros no podemos avanzar en procesos de reivindicación aislados de la comunidad. En ese sentido, felicito a nuestra líder 20 eh, segunditos, mi profe. Isabel Olaya, quien se ha compenetrado mucho con nuestras comunidades en los procesos de paro, eh, digamos, locales y en los diferentes sectores para acompañar estos procesos. Muchas gracias, mi profe. Muy amable. Dice, ¿cómo hacer para involucrar a las juventudes que se encuentran vinculadas al magisterio siendo y sintiéndose sujetos de derechos desde la participación? ¿Se encontrará el profe Pedro Alfonso Bustos Vanegas? Pedro Alfonso Bustos Vanegas. ¿No? No lo veo en sala, profe, no. Otra preguntita, dice, ¿cómo hacer para llegar al poder unidos y poder desde el Congreso defender nuestros derechos? Y la profe Ana Isabela Lombo Rodríguez, por favor. Profe Ana Isabela. Tampoco la veo en sala, profe. La profe Gira Violeta Rojas, por favor. Gracias, Karencita. Profe Gira. Gira sí está. ¿Tienes micrófono, mi profe? No. Entonces, bueno, puedes de pronto, si gustas, registrarla por el chat
Y entonces le daríamos la palabra a quien levantó la manito, ya que no nos acompañaron tres. Profe Freddy Alexander Betancourt. Buenos días, compañeros. Buenos días. Un minutico, mi profe. Bueno, frente, no pregunta, sino una reflexión, como decía el compañero que me antecedió y quien estaba haciendo la exposición. ¿Cómo hacer para llegar a los padres de familia? ¿Cómo hacer para llegar a más comunidades? Es que, como lo expresé en el chat, deberíamos entender que las redes sociales es ahora el medio de comunicación de los muchachos, de los jóvenes. Es el medio de comunicación óptimo para llegar a las familias, a los padres de familia, a las comunidades. Entonces, desde que no entendamos que o darle la importancia relevante a eso, no vamos a lograr masificar nuestra lucha, ni vamos a lograr masificar lo que tenemos que darle a conocer a las comunidades. Bueno, en este momento estaba mirando el Twitter de FECODE. FECODE, no tengo la cifra aquí en la mente de cuántos afiliados tenemos, y hace una hora publicó, tuiteó, y hay apenas un 18 me gustas, y retuitear lo hicieron 8. 20 segunditos, mi profe. Entonces, hasta que no entendamos eso y aprendamos a masificarlo, y yo diría que debería haber una secretaría en FECODE de redes virtuales, que le den la importancia para masificar nuestra lucha y para comunicar todo lo que tenemos que llevar a la sociedad colombiana y poder llegar al poder. Gracias. A usted, mi profe, gracias. Hay otra preguntita, dice, ¿por qué ahora en FECODE se distribuyen la presidencia del periodo para la que han sido elegidos? Esto es un poco negativo para la unidad nacional. ¿Y por qué se creó exactamente, dice la profe Gira, que tenía participación con vos? ¿Por qué se creó exactamente el decreto 278 y cómo se puede llegar al estatuto único? Profe Gerson Casasbuenas, por favor, un minutico de participación con vos. Gracias, profe Luzaida. Bueno, buenos Mucho días, gusto. compañeros y compañeras. Realmente la pregunta puntual es, ¿será posible unificar el Estatuto Docente Decreto Ley 2277? Pues porque ya han habido una cantidad de luchas y pues bueno, digamos lo que sigue la negativa del gobierno. Y el 1278, en todo el tema de evaluación de desempeño, se está en algunas instituciones y los directivos docentes, principalmente los rectores, lo utilizan como instrumento de poder. Gracias. A usted, mi profe, gracias. Y finalizamos participación con vos, profe. Profe Miguel, son bastantes preguntas y un poquito variadas, pero le agradecemos su paciencia. Con el profe Santiago Barrios, finalizamos la participación con vos. Buenos días Profe, a todos. Buenos un días. minutico, mi profe, bienvenido. Bien, un saludo, magisterio del departamento del Cesar. Bueno, no es una pregunta, sino como una reflexión, un aporte a todo lo que se ha venido ventilando esta mañana. Lo más importante es que el docente, el líder docente, debe conocer la historia del magisterio. Quien conoce la historia del magisterio sabe y tiene claro que la lucha es la única posibilidad para poder alcanzar nuestras conquistas. Así como ese paralelo o esa exposición que nos hizo el profesor, la historia a nosotros nos da la razón de que las conquistas tienen que conseguirse a través de la lucha. En el caso particular, nosotros como magisterio, las luchas de las clases sociales en el país tuvieron un periodo gris, que fue un periodo donde el paramilitarismo... 20 segunditos, mi profe. Donde el paramilitarismo hizo mucho efecto en nuestra gremiación. El gobierno, a través de ese cuarto poder que son los medios de comunicación, se ha dedicado a estigmatizar, a mostrarnos ante la comunidad educativa como las personas o los referentes que vienen haciéndole daño al Estado de Derecho en el país, siendo lo contrario, siendo que los poderes están alineados en contra de ese Estado de Derecho por los cuales nosotros como docentes, FECODE, ha venido luchando históricamente.
Gracias, mi profe. A usted, mi profe, muchas gracias. Nos excusamos por los compañeros que pronto no se hayan podido leer aquí en el chat o los compañeros que querían hacer una participación con vos, pero el tema pues es el tiempo. Entonces, profe Miguel, le agradecemos pues las respuestas de lo que aquí se han expuesto. Muchas gracias. Bueno, espero recoger, porque hay bastantes inquietudes y, bueno, también limitaciones de tiempo por compromisos ya adquiridos, pero bueno, ni más faltaba. Este es un escenario muy importante. Me parece que han hecho unos aportes en sus comentarios bien importantes y quiero referirme a algunas de las preguntas ahí rápidamente para ir finalizando ya mi intervención. Frente al decreto, quisiera tomarlo en este orden, frente al estatuto, perdón, que nos preguntan sobre el estatuto de la profesión docente. En primer lugar, pues ya no es único, porque pues, como ustedes bien lo saben, existen ya unos estatutos negociados con las comunidades de autoridades, en el caso de los indígenas, y también con las comunidades las comunidades afro, ¿no? Entonces, digamos que ya ellos tienen una reglamentación en ese sentido. En algunas cosas coincidimos, en otras pues hay dificultades, pero pues digamos también se respeta eso. Pero entonces, en cuanto al estatuto de la profesión docente, es un acuerdo que se está hoy negociando. En el día de ayer, precisamente en las negociaciones que tenemos con el Ministerio de Educación, pues se ha planteado unos textos. El último texto propuesto por el gobierno, después de que nosotros, digamos, le hemos insistido lógicamente en que se debe dar, es que el Ministerio dice que sí, que en cumplimiento de esos acuerdos, que en un término no mayor a un mes, esto es importante, en un término no mayor a un mes, a partir de que firmemos este acuerdo, entonces se activará esa subcomisión proyectada que se venía trabajando y la comisión tripartita que está integrada por el Ministerio de Educación, por nuestra federación y también por los representantes del Congreso, que sesionará de manera permanente en un espacio de 6 meses para consolidar este proyecto de estatuto de la profesión de docente, teniendo en cuenta unos elementos que son importantes. El tema de la calidad de la educación, que el gobierno mete eso ahí, porque eso pues tampoco podemos decir que no, porque no estamos por la calidad. Claro, cada uno lo interpreta de una manera, pero mejoramiento de la calidad, lógicamente. La dignificación de la profesión docente, también en ese sentido la profesionalización de la actividad docente, el mérito de la carrera docente. Entonces, esa comisión definirá esa metodología, el cronograma, el reglamento de trabajo, y bueno, y que puede sesionar con 2 de las 3 tripartitas, pero con 2 partes que estén ahí se podría sesionar. Entonces, una vez que ese texto se haya consensuado, es un proyecto, porque recuerden que es un proyecto de ley, dirá lógicamente al mecanismo legal que será definido entre el PECODI y el Gobierno Nacional para su adopción, si es a través de un decreto, bueno, como vaya a ser. Entonces, en ese sentido, eso es como, digamos, un adelanto a lo que se tiene. Vamos a ver si logramos avanzar en otros puntos que son importantes para que queden incluidos en el estatuto de la profesión docente. Entonces, rápidamente eso digo, que ¿por qué el 1278 y por qué el 2277? Mire, el 1278 nació de ese acto legislativo del 2001. Esa fue una consecuencia. Y aquí hay que decir que los compañeros de los sindicatos filiales de PECODE, cuando se hizo esa convocatoria a la primera, al ingreso por ese desafortunado, porque así lo consideramos, o nefasto, 1278, pues muchos de los que estaban allí, que empezaban, pues estuvieron en contra del sindicato, estuvieron en contra, no que eso era bueno, que siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo. No había dolientes en ese momento y el gobierno lo impuso. Esa es consecuencia del acto legislativo 01 de recorte a las transferencias, desafortunadamente. Entonces, con este nuevo estatuto, pues la idea es que podamos fusionar esos 2 estatutos. Es un trabajo duro, como ustedes lo ven, pero seguramente que vamos a buscar que sean las mejores condiciones, que sea lo mejor que se pueda rescatar de los que hoy se tienen y que no desfavorezca en ningún momento ni a unos ni a otros. No va a ser una tarea fácil, porque como todo esto tiene un compromiso económico, tema de ascensos, por ejemplo, eso es económico. Y el gobierno, pues hoy con toda esta pandemia y la excusa que tiene ahí, pues dice que todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, pues no se compromete. Eso no lo ha dicho la viceministra de las negociaciones. Lo que tenga impacto fiscal, lo que tenga que ver con la parte económica, no lo contamos. No lo podemos negociar. Entonces, pues la mayoría de los acuerdos tienen que ver con la parte económica. Nos solidarizamos con los compañeros de la ADE. En la noche de ayer, el comité ejecutivo, algunos integrantes del comité ejecutivo tuvieron la oportunidad de acompañar allí en esta toma que se está dando, porque pues son vías de hecho que desafortunadamente el gobierno no nos ha dejado otro camino para mirar el tema de la presencialidad, que hoy no se tienen las condiciones y el contagio sigue
desafortunadamente, y el gobierno insiste en regresar allí. Entonces, una de las razones. Y las amenazas que a través de la 17 pues pretende hacer este gobierno para quienes la recuperación la pretenden hacer a su modo, cuando muchos maestros, pues la virtualidad que se hizo, en la virtualidad se recupera. Nosotros lo hemos hecho sin que nos estén amenazando. Entonces, hay situaciones particulares en Bogotá que ocurren en muchas regiones del país y las cuales nos solidarizamos, los apoyamos y vamos a mirar, porque ya se está haciendo la gestión, ya hay compañeros del comité ejecutivo, a ver si se puede hacer algún acercamiento en el fin de semana con la Secretaría de Educación de Bogotá y se pueda dar salida a esta situación tan difícil pues que hoy se viene y que no nos queda otro camino. Desafortunadamente, a veces las vías de hecho pues es el único camino que nos dejan en ese sentido para mirar eso. Bueno, creo que aquí también hablaban de los dos estatutos, ya hice referencia a los estatutos, lo del decreto 68, que, bueno, que la situación de los cambios, bueno, en las organizaciones sindicales, pues como ustedes bien lo saben, pues se dan acuerdos, lógicamente, para poder llegar allí, y pues dentro de esos acuerdos, el cambio de presidencia que se hizo al presente año, pues eso fue un acuerdo que se han hecho entre las fuerzas diversas y políticas que llegan allí a la federación en ese sentido. No es ningún tema de crisis ni nada de eso, como sí sale a decirlo, pues los enemigos del sindicato, los enemigos del partido de gobierno, y todo eso aprovechan cualquier situación de eso. Entonces, a veces estas situaciones se dan para eso, pero después, digamos, eso también fortalece, porque seguramente que pues, también surgen nuevas ideas, nuevas situaciones. No es fácil, tenemos que estar unidos, y pues si tenemos un enemigo en común, es las políticas que nos aplica el gobierno, más no otro tipo de comentarios que desafortunadamente le hacen daño, y a veces, pues algunas en las bases se prestan para este jueguito que no lo debemos hacer. Y bueno, en la pedagogía, pues la pedagogía es nuestra razón de ser. En la pedagogía nosotros, con ese trabajo, con ese trabajo que nosotros desarrollamos, donde defendemos la libertad de cátedra, donde defendemos todo el tema del pensamiento crítico, de la educación científica, de la educación tecnológica, todo ese tema que nosotros avanzamos desde la pedagogía es fundamental, porque nosotros en nuestros estudiantes, pues lógicamente construimos un pensamiento, ayudamos con la pedagogía, como lo hacen a través de los proyectos que son alternativos, como el PEPA, como el movimiento pedagógico, y no de pronto seguir esos lineamientos que el gobierno pretende imponer para violar esta libertad de cátedra y libertad curricular que tenemos. Entonces, en ese sentido, la pedagogía es avanzar en eso. ¿Qué mejor modelo pedagógico que usted aplica? Usted, compañero maestro Martel, que aplica. Ese es el mejor, y no el que desafortunadamente a veces se recoge por ahí de los libros o de las orientaciones que da el Ministerio de Educación, que lógicamente pues pretenden es buscar una sociedad más sumisa. En eso no estamos de acuerdo, y por eso la pedagogía ahí tiene un papel muy importante. Pues bueno, aquí tendríamos mucho que hablar al respecto en ese sentido. Bueno, la verdad que ya para finalizar, simplemente les envío un mensaje de unidad. Ustedes como líderes, la unidad es fundamental hoy más que nunca. Hay momentos difíciles en la historia, momentos críticos, pero esos momentos críticos se vuelven oportunidades. Entonces estemos de acuerdo, y lo que decían, de que si hay posibilidad de consolidar, claro, si todos trabajamos con un mismo objetivo y trabajamos no por lo burocrático, sino por unos fines comunes que favorezcan a todos los trabajadores, a todos los maestros, seguramente tendremos mejores resultados. Ojalá las personas que hoy están en estos sectores alternativos en nuestro país, en lo político, lleguen a ese consenso que hoy tanto se necesita, porque es una oportunidad. Tenemos una oportunidad y ojalá la sepamos aprovechar, y entre todos construyamos esa unidad para poder cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, que sería un gran avance. Muchas gracias, compañeros, y me disculpo, me voy despidiendo ahí de a todos los compañeros, pues ya los dejo, de que ustedes también nos pueden ayudar con algunas otras preguntas que de pronto quedaron por ahí volando. Entonces, desearles que terminen muy bien este evento y que sigan avanzando en esta importante formación sindical y política que hoy es fundamental, es urgente, tal vez diría yo. Muchas gracias y un abrazo para todos y un feliz fin de semana. A usted, profe Miguel, muchísimas gracias. Un encarguito especial que le hacen desde el chat en referencia a el documento que ojalá envíe el Ministerio de Educación Nacional con respecto del acuerdo sobre la directiva o circular 17. Es un encargo que le hacen los compañeros. Mire, gracias por la pregunta, Aida. Mire, de esa circular, nosotros, PECODE emitió la circular 32, que no le gustó mucho al gobierno, pero que no riñe en lo que se dialogó en la mesa, pero que nosotros le hemos exigido que emita una directiva
porque es que hay que decirlo, los secretarios de educación y los rectores le hacen caso es a lo que dice el Ministerio de Educación. Y entonces el Ministerio de Educación, para no quedar mal, porque se dio algo en la negociación, entonces pues se abstiene, pero hemos estado presionando para que se emita desde allá algo como lo que está orientado desde FECODE en la circular 32, que repito, no riñe con lo que se dialogó en la mesa y se acordó, no se dialogó, se acordó en la mesa de negociación. Entonces, ¿cuál es la orientación desde aquí? Tomen la 32, seguimos presionando para que el ministerio emita algo, pero eso para que ustedes puedan defenderse en esta situación compleja hoy que tenemos con el tema de la presencialidad y el tema de las amenazas y todo el tema de recuperación. Entonces, muchas gracias y pues ni más faltaba, pues seguimos allá recogiendo todas estas ideas que son importantes para llevar al comité ejecutivo, que estaremos nuevamente reunidos en la negociación, que posiblemente termine el 4 de agosto desde el próximo lunes. Entonces, gracias y bueno, un feliz día. Gracias. A usted, profe Miguel, muchísimas gracias. Mil gracias por su excelente exposición. Profe Jorge Albín. Bueno, agradecer los aportes importantísimos del compañero Miguel Camacho. Había dicho que son dos temas apasionantes para nosotros en la formación sindical, aquí en este diplomado, compañeros, compañeras, que son educadores, alumnos nuestros, porque nos marca unas constantes. Allí van a quedar una serie de documentos, la exposición que ha hecho el compañero Miguel también prometió que se va a alojar allí en los documentos de consulta. Hay otros documentos que enriquecen, pero hay unos mínimos y una constante, y es cómo se ha debatido el movimiento sindical en la lucha para poder avanzar. Y de acuerdo a la catadura de los gobiernos y a las eras, los momentos políticos, así ha habido avance, ha habido detenimiento, a veces que retrocesos, pero siempre la represión como respuesta ha sido una constante. En la era primitiva del movimiento sindical, en los documentos está hasta desde 1885 hasta 1930, una época, una era reaccionaria, conservadora, y allí fue dura la lucha del movimiento sindical, con todas las masacres que ustedes allí en el relato pudieron escuchar y van a leer. Y luego, desde 1930 al 45, 1930 al 45, al 40 más o menos, 42, hubo ciertos avances cuando la era liberal, Partido Liberal, que luego de la masacre de las bananeras, pues eso lo cobra el pueblo colombiano y llega a la era liberal que permite algunos espacios y avance en el movimiento sindical y en la normativa de las regulaciones que tienen que ver con los sindicatos y los trabajadores. Entonces la represión que allí se da, física, pero también hay una represión legal, normativa, que son las leyes, que no permiten. Allí, entre gobiernos liberales y conservadores, hay avances, retrocesos, pequeños avances, relativos avances, de acuerdo a las eras de poder, pero también no nos olvidemos que hay otro elemento que reprime, que son de base ideológica. A veces, y eso existe en el movimiento sindical internamente, y eso será tema próximo, que es los esquiroles, las infiltraciones dentro de los sindicatos que no permiten avanzar, y son situaciones que a veces se nos presentan, actualmente todavía se dan, quienes consideran que el sindicalismo pues no le dan su valor, le dan cierta preponderancia a las acciones negativas institucionales del Estado que frenan el accionar de los sindicatos. Y allí, bueno, el papel de la formación. Se habló mucho, se preguntó mucho por qué suceden estas situaciones a veces, que por encima de las dificultades hay avance, otras veces hay retrocesos. El papel de la dirigencia. El papel de la dirigencia tiene que ver, lo decía muy afortunadamente el compañero Miguel, la formación, el papel de la formación del dirigente,
los principios, los valores, cómo el dirigente debe portar y aportar al tiempo para la formación de la nueva era de los dirigentes para que el sindicalismo permanezca y pueda avanzar sobre las dificultades de los modelos políticos económicos y políticos que se plantean actualmente el modelo neoliberal. Los medios, ¿quién tiene los medios? Con todo aquello de las tecnologías, quien maneja los medios, pues tiene unas posibilidades de hacerse escuchar. Y nosotros tenemos unos medios desde lo sindical, menos mal que ahora llegó la tecnología que nos permite por redes manifestarnos, también utilizar ello para avanzar. Pero la formación del dirigente es el que permite comprender mejor las políticas y no solamente comprenderlas para sí, sino proyectarlas, y eso es lo que internamente tenemos que mirar como organización. La unidad en medio de las dificultades, cómo nos permite avanzar o trascender por encima de las dificultades. La unidad, la organización y la lucha. Al final tenemos que expresar cuando los escenarios se nos cierran, es a través de la protesta, la movilización, la lucha. Esa es la vida sindical, pero si no va todo eso amalgamado con una formación que es el que da la comprensión, lo ideológico de saber entender las cosas y tener la conciencia de las situaciones para avanzar y desde allí formar nuevas generaciones de dirigentes que son los líderes que ahora, y ese es el centro de lo que queremos nosotros en este diplomado con ustedes, nuevos dirigentes bien formados, capaces de vencer dificultades, de llevarla hacia abajo, hacia la base, para así multiplicar la comprensión, los equipos que son el ejército de formadores ideológicamente con una formación diferente sindical para avanzar. Allí en la unidad didáctica, entonces, hemos nosotros planteado unas actividades que recogen a través de una serie de preguntas lineales todos los contenidos de lo que hemos mirado en el historial, de lo que ha sido el origen y su desarrollo del movimiento sindical, todas las dificultades que debió trascender hasta hoy, una serie de preguntas que ustedes allí en la plataforma, allí quedan alojadas para la actividad de la semana. Pero Profe también... Alvincito, voy a compartir pantalla sobre la plataforma entonces. Listo. Adelante, siga mi profe. Allí mirarán ustedes 10 cuestiones que deben responder. Allí la técnica les permite eso. Esa es una primera actividad, digamos, el 50% de lo que tienen que hacer, 10 preguntas que deben allí resolver. Allí técnicamente tienen la manera. Y luego, una reseña histórica, ya en el plano de su entorno, las principales luchas sindicales que ha desarrollado, que se han dado, que se han realizado en su región. Ahí miramos el contexto, tanto a nivel magisterial como a nivel general, ¿sí? Allá en su departamento, en su región, que tengan una connotación especial, que hayan hecho historia en su región, una breve reseña de ello, desde el sindicalismo y de lo político en su región. Entonces, allí quedan materiales de ayuda, de complementación, de consulta, que le van a permitir a ustedes resolver la actividad de la semana. Deben recordar que eso tiene que hacerse en el transcurso de la semana. No permitan que por atrasos se vayan a tener que unir una semana con otra, porque eso le dificulta a ustedes el desarrollo de las tareas, pero también a nosotros llevar el seguimiento de cada uno
y son requerimientos que ya internamente hay que cumplirlo en el convenio entre nuestra Escuela Sindical Virtual FECODE y la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces queremos que esto fluya de esa manera sin problemas, sin dificultad, para que al final tengamos el desarrollo de este diplomado con todas las de la ley. Eso, compañera Luzaida, esperamos pues que la semana sea bien rica en los conocimientos que pretendemos en el objetivo final de esta tercera semana, en esta tercera sesión, y prestos a seguir con los elementos estratégicos que venimos. Hoy arrancamos después de lo técnico, desde los orígenes y las condiciones del dirigente, lo que debe tener el dirigente para que pueda proyectar a través de la educación sindical. La mejor herramienta para avanzar en el movimiento sindical es la educación sindical, la comprensión nuestra y cómo hacer comprender a los demás en medio del panorama, vencer dificultades para seguir avanzando. Esa ha sido la lucha del movimiento sindical aquí en Colombia y en todas partes. Compañera Aida, entonces seguimos avanzando. Gracias. A usted, profe Jorge Albín. Entonces voy a volver a compartir la pantalla para que revisemos la unidad didáctica de la que nos habla el profe Jorge Albín Anaya. Entonces, ustedes cada vez que ingresan a la plataforma, recordemos que encuentran este escenario, ¿sí? Y dentro de este escenario vamos a encontrar siempre el enlace a la videoconferencia, que es este. Luego de ello, vamos a encontrar la semana 1, semana 2 y pues en este caso la semana 3 que inicia hoy. Cuando ingresamos a cada uno de estos cajoncitos, se van a desplegar los elementos que corresponden a cada semana. En principio encuentran la unidad didáctica. Recordemos que la unidad didáctica es la que nos da ese paso a paso de lo que vamos a hacer en la semana, no solamente con las actividades, sino también con los objetivos y el material que allí se dispone. Entonces, en este caso, lo que nos ha dicho el profe Jorge Albín es que con base en unos documentos que les estamos compartiendo aquí, historia del sindicalismo, perfil de un dirigente sindical, con base en los videos como son los 60 años de FECODE y la videoconferencia de hoy del profe Miguel Camacho y un material de apoyo de historia del sindicalismo en Colombia, primera y segunda parte, por favor, pues deben realizar una actividad, ¿sí?, que corresponde a una de las tres tareas, digamos, de esta semana. Una actividad que es contestar un formulario, ¿sí? Hacer, digamos, hacer una breve reseña histórica del ejercicio sindical en su región y hacer también un flyer o una imagen, digamos, con el perfil de un dirigente sindical en el marco, pues, de las características que debe tener este dirigente sindical, ¿sí? Ustedes pueden bajar este material. Sumado a eso, pues, también vamos a tener la presentación que nos envía el profe Miguel respecto de la explicación que nos hizo el día de hoy. Aquí también entonces, luego de la unidad didáctica, van a encontrar nuevamente asistencia a la videoconferencia. Para quienes están asistiendo hoy, pues de una vez la pueden diligenciar. Y para aquellos que por diferentes razones, entre esas la reposición de tiempo y no están pudiendo asistir, entonces la van a ver en diferido porque se va a subir ahora en más tardecito esta videoconferencia en el espacio de videos, ¿sí? Y también pueden diligenciar esa asistencia a la videoconferencia. Seguido también van a encontrar el foro. Ese foro, una pregunta, ¿sí? Como en la semana 2, que también está explícita, digamos, aquí en la unidad didáctica. Y luego, pues el material de lectura, ¿cierto? Como lo que está relacionado allí en la unidad didáctica, los documentos, y ahí va a quedar más tardecito la exposición, como les digo, del profe Miguel Camacho, los videos que allí relacionamos más tardecito, la videoconferencia de este día, y la tarea de la semana 3. Entonces, ingresan al enlace que aparece de la tarea de la semana 3. Ustedes van a iniciar aquí buscando su nombre. Entonces, me permito tomar el nombre del profe Albeiro de Jesús y empezamos, ¿sí? Cuando se empieza, entonces aquí hay una pregunta, que era lo que decía el profe. Aquí se diligencia en cada uno de los espacios, ¿sí?
se diligencia pues lo que ustedes vayan a contestar de cada pregunta. Siguiente, son 9 preguntas, ¿cierto? Siguiente, las contestan por favor. Siguiente, igual pueden devolverse si es necesario. Y luego van a encontrar, son 10 preguntas, perdón. Y van a encontrar un espacio pues un poquito más grande con respecto de la reseña histórica del movimiento sindical en su región, específicamente pues lo que ustedes logren indagar. Seguido van a encontrar entonces el espacio para subir el archivo que ustedes puedan diseñar, ya sea pues un póster o un flyer, y les pedimos por favor que sea en JPG o PNG para subir el archivo. Y le damos finalizar. Una vez que se finalice la tarea, pues va a quedar cargada y en las próximas, digamos, en los próximos días nos hará llegar a cada tutor, pues para la respectiva calificación. Ahí estarían entonces los 3 elementos: videoconferencia, que es la asistencia, la videoconferencia, el foro y esta que es la tarea, pues que es lo más larguito. Digamos que de las precisiones con respecto de ello, y bueno, preguntarles si hay alguna duda hasta allí. Algunos nos han escrito que han tenido algún inconveniente. No duden pues en seguirnos escribiendo en la medida que eso se presente, que la profesora Ana María, que hoy pues como les decía no nos acompaña por estar en este plantón en la ADE, que les envía un saludo muy fraterno, pues estaremos muy pendientes de colaborarles en lo que ustedes necesiten. Entonces, invitarlos, por favor, compañeros, a recordar que pueden revisar nuevamente el sistema de evaluación que está en la semana 1, ¿sí? Donde se especifica que la nota va sobre 5 cuando con criterio de puntualidad ha presentado sus tareas. Y ese criterio de puntualidad obedece a los primeros 8 días. ¿Sí? O sea, de sábado a sábado. O sea, hoy ya se vence la tarea de la semana 2. Si la suben mañana, pues ya queda con criterio de no puntualidad, digamos. Tendrían plazo hasta el próximo viernes, pero pues la nota bajaría un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, los invitamos a que lo hagan en la primera semana, pues dentro de lo posible, para que su nota pues se ajuste a ese esfuerzo que demanda cada una de las actividades. Las notas van a tener un espacio para sus notas y debido a que el plazo se da, digamos, a 2 semanas de subir los trabajos, entonces ustedes van a recibir su nota cada 15 días prácticamente. ¿Sí? Otra cosita es que el próximo sábado, que es 7 de agosto, como es festivo, no vamos a tener encuentro. ¿Sí? Entonces nos veríamos de hoy en 15 días. Por lo tanto, pues ahí la tarea tiene un poquito más digamos, de placito para que se pongan al día con respecto de la semana 2 y de la semana 3. Decirles, pues, compañeros, que en efecto, y que eran algunas de las preguntas, desde la Secretaría de Prensa, pues hay un manejo muy importante con la información, pero es de vital importancia que nosotros nos conectemos, que nosotros vayamos a las redes, que nosotros visitemos la página de FECODE. Allí están todas las circulares, están subidas, y que, pues como eso es un derecho personal, el participar o no en redes sociales, pues se hace necesario que nosotros pues sigamos el Twitter, que nosotros sigamos el Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, es esa invitación allí con respecto de las preguntas. Me dicen aquí, los videos de la semana anterior no se dejaron reproducir. Yo les quiero preguntar si ese problema se presentó a nivel general o si sería de pronto particular. A nadie más profe Viviana dice que es Argüello. ¿Su merced pudo ver los videos? Sí, sí, Entonces, Yo ok. pude verlos sin problema y los de esta semana también ya los vi. Ay, no, perfecto. El Zoom también. Nosotros también, yo también los pude ver sin ningún problema. El Eso foro quiere sí fue decir... que se cerró el mismo sábado en la tarde que ingresé ya estaba cerrado. ¿Y no se volvió a abrir? Aún se puede abrir. Ok, de acuerdo. Entonces, precisamente, estas observaciones que ustedes nos hacen, vamos a hacer los ajustes con el ingeniero que nos está ayudando con la plataforma. Una Entonces, preguntita. pues, quedaríamos allí atentos. Importantísimo, perdona mi profe John Jairo, antes de darte la palabra, es que ustedes le comuniquen estas situaciones a sus tutores
o a la profe Ana María o a mí, para que en ese sentido nosotros podamos darles respuestas inmediatas en torno sobre todo pues al tema de habilitar los elementos de la plataforma. ¿Listo? Entonces, y En mi también caso, discúlpeme, en mi caso no pude estar, mandé una excusa y yo después quise ver el video y no se pudo reproducir ni el sábado en la noche, ni el domingo, ni el lunes, sino el martes. Estaba congelado, ok, no había, el sí. martes fue que se pudo reproducir. Así es, entonces sí pudimos resolverlo y listo, pues quedamos atentos a Luz resolver Aida, el tema de perdón. pronto de conectividad. Luz Aida, perdón. Señora. Por favor, sería importante que nos vuelvan a compartir los números de contacto, tanto el tuyo como el de Ana María, para cualquier eventualidad de esta. Te agradezco. Sí, nuestros números están en el grupo, mi profe. Allí en el WhatsApp, estamos allí, estamos con el nombre, ustedes en cualquier momentito allí nos pueden contactar. Una preguntita, Luchita. Sí, profe John Jairo, tan bonito. ¿La única manera de registrar la asistencia es esa o hay alguna otra manera que sea posible? Porque a veces uno tiene inconveniente. Y segundo, ¿en qué momento recibe uno como retroalimentación de las actividades que va realizando? Ujú. Sí, entonces, muchas gracias, profe John Jairo. En efecto, la retroalimentación pues se irá a ver en la medida en que vayamos revisando las tareas. Entonces, por ejemplo, hoy se vence la tarea 2, ¿cierto? A hoy, entonces nosotros entramos a revisar quiénes han enviado, pues porque como el plazo es hasta hoy, y allí ya se empieza a enviar ya unos mensajes internos respecto pues de los elementos de retroalimentación. Bueno, Y gracias. es muy importante, mi profe, que sea siempre por medio de la plataforma, tanto el ingreso, por ejemplo, a la videoconferencia, como el registro de la asistencia a la videoconferencia, dado que estamos en permanente seguimiento con la universidad pedagógica y ellos entran es a la plataforma. Entonces, cualquier enlace, digamos, externo, pues queda por fuera de la plataforma y ellos no lo verían. Entonces, si hay alguna situación, pues lo ideal es que quede registrado allí por medio de la plataforma. Compañera, Sí, señor. discúlpeme. Profe Omar. Gracias, muy amable. En mi caso, cuando fui a ingresar la actividad de la semana número 2, el paso a paso, no encontré mi nombre en el listado y tuve que subirla de la plataforma, o mejor, del usuario de otro compañero que sí veía mi nombre dentro del listado. Entonces no sé qué pase ahí. Si en esta semana continúo con problemas, yo escribo, llamo a alguien porque me preocupa eso. Sí, mi profe, ¿su tutor quién es, mi profe Omar? Al comienzo estaba en un grupo con el profesor Henry Pérez, pero ahora aparezco con... Ah, conmigo. ¿Su merced pasó conmigo? Sí, señora, sí. Ah, ok, listo. Entonces ahí le agrego mi número, mis profes igual para todos, por si acaso, y quedo atenta entonces para ir resolviendo pues estas situaciones. No se vayan a preocupar, de todas maneras, entre esta semana, digamos la pasada, pues y esta, vamos a ir resolviendo las cositas que nos vayan quedando pendientes, pues dado que como la próxima semana, digamos, o dentro de 8 días vamos a estar en festivo, entonces aprovechamos pues para hacer los ajustes pertinentes. Profe Freddy. Sí, pero no sé qué problema tendrían los compañeros con los videos. Yo los pude ver toda la semana y en este momento intenté entrar a ver el video de María Eugenia y también los pude ver. El que se Sí, el cierra a domingo las sí hubo un 10. problema, mi profe. Ah, Sí, bueno, sí, sí porque tuvimos una el que dificultad. se cierra a las 10 en punto de vista es la asistencia. O sea, yo lo he hecho en estas 2 semanas, es a esta hora hago la asistencia porque a las 10 ya se ha cerrado, que eso fue lo que pasó en la primera semana, que muchos, Sí, y la como se abrimos. terminó 10 Ajá. y 20 y ya muchos no pudieron registrar la asistencia. Perdón, Luzaida. Se cierra a Sí, las 10 en señor. punto. No, ya se hace el ajuste también, profe Freddy, ni el foro ni la asistencia se cierran hoy, esos se cierran igual hasta el próximo sábado. ¿Cómo se hace la asistencia? Como les mostré allí en la plataforma en asistencia videoconferencia. Profe Jorge Alvin. Luzaida, Una para preguntita. aprovechar aquí para que la compañera Sabina Polo de Adida, favor suministre su número de celular porque parece ser que está equivocado cuando se llama, contesta otra persona. Ya eso internamente, por favor, que nos ayude a resolver eso. Si les parece bien, vamos, como está grabándose la sesión, entonces vamos a darle la palabra a Isabelita para hacer la despedida
y nos quedamos revisando casitos particulares, si ustedes están de acuerdo. Profe Luzaira, una consultica breve, ¿sí? Qué pena. Señor. Bueno, me parece en el tema de la participación, si no hay otra manera cómo hacerlo, porque muchas veces nos quedamos con inquietudes que son interesantes, que entrarían a aclarar, no sé si por el número de personas, y se hace muy difícil poder hacer una intervención con voz. ¿Qué otro mecanismo se puede utilizar para rotar las intervenciones y las participaciones y que no queden participando siempre los mismos? Sí, mi profe. Bueno, los mismos con voz no participaron porque se hace por ruleta y se van sacando los que ya participan, mi profe. Segundo, digamos que este es un esquema y una estructura que se planteó a la Universidad Pedagógica y fue, digamos, lo que se acordó y así se estableció y ese es el seguimiento, pues, digamos, que se le va a realizar. En efecto, quisiéramos que esta videoconferencia sea una especie de clase y pudiéramos realizar un debate más profundo, pero lastimosamente por términos de tiempo y por términos de que son varios compañeros y compañeras que asisten, pues no nos da esa posibilidad. Pero entonces vamos a tener en cuenta para pues unas próximas, digamos, propuestas con la universidad y revisar algunos elementos que ojalá se pudieran establecer un poco, pues, donde la gente pueda, ustedes compañeros, participar más ampliamente. Pero hasta ahora está así. Entonces, en las preguntas se registran preguntas por chat y 5 compañeros que por ruleta hablarían con vos, sino que participarían con vos, sino que, por ejemplo, como hoy no estuvieron 3, entonces le dimos la oportunidad a 3 que levantaron la mano. Sería así, mi profe. Doña Luzaida, tres preguntitas muy corticas. Sí, profe James. Bueno, la primera es que al ver mis calificaciones no veo nada y pues yo he tratado de subirlas en la medida de las posibilidades el sábado o el domingo siguiente. Pues pues no he visto, no veo notas en mi plataforma de calificaciones. Segunda, pues yo creo que es un sábado para cada directivo y me pareció pues que el compañero de hoy pues la charla muy buena, pero me pareció pues incómodo que tuviera otra actividad sabiendo que eso es una vez un sábado para ellos y no es cada 8 días para ellos. Entonces pues sí me gustaría que de pronto se comunicara en el comité ejecutivo que si ellos van a participar de la actividad, pues sea de 8 a 10 como todos los que estamos acá y para resolver dudas, inquietudes de lo que se ve acá el día a día. Y lo otro, pues no sé qué posibilidad había de que la sala no estaríamos 120, sino pues dividirla de pronto en 3 salas, no sé, para que la participación de todos sea un poquito más fluida. Muchas gracias. Sí, sí, mi profe, como ya les había explicado, entonces las notas las van a ver cada 15, todavía no las van a ver porque todavía no se han iniciado el proceso de sacar esas notas, dado que hasta hoy es el primer plazo, digamos, de entregar la semana 2. ¿Sí? Entonces todavía no la están viendo, pero la van a ver sin duda, yo creería al finalizando la próxima semana. Ahí ya empiezan a ver sus notas. En efecto, los compañeros ejecutivos ellos están muy dispuestos y muy comprometidos con este proceso, pero como todo, no siempre, digamos, se puede realizar como uno lo planea y pues a veces se les pueden presentar situaciones y pues es importante también comprender esos aspectos, ¿cierto? Y con respecto a la sala como tal, como les estaba explicando al profe Carlos, ya quedó, digamos, planteado que se hace es una videoconferencia y en esa videoconferencia pues asisten todos los compañeros y compañeras que han estado inscritos o que se matricularon, ¿sí? Entonces, pues lo tendremos en cuenta para unas próximas propuestas de diplomado, pero en este marco, así como quedó la propuesta y es lo que se acordó con la Universidad Pedagógica, pues vamos a realizarlo de esa manera en esta Corte 2, mi profe. Esperaríamos que en una Corte 3 todas estas sugerencias muy positivas las podamos llevar a cabo, pero por ahora en este diplomado 2 vamos a finalizarlo así. Sí, señor. Buenos días, hablas con Sildana de Luque desde La Guajira, aparezco como Azodegua. Bienvenida, mi profe. Mira, en la asistencia, en la primera vez, bueno, yo la llené y luego
pues no sé si se envió, si no se envió, ¿cómo sabemos para saber si se envió? Lo mismo pasó con la segunda semana. Hoy, por primera vez me parece que ya respondí, que ya se dio la respuesta, pero en las dos primeras pues no me apareció. Entonces no sé si llegaron, si no llegaron, ¿cómo hago para verificar? Bueno, vamos a hacer la revisión entonces y los tutores pues nos estaríamos comunicando con ustedes. ¿Sí? Bueno, Porque una vez que ya se haga la revisión de los elementos, entonces pues ya podemos nosotros definir si sí presentó, si no presentó y de una vez la nota, que es lo que va a quedar finalizando esta semana que viene. Eso Sí, es lo que señora. tiene que ver con la asistencia, porque siempre la hago en el momento del evento, pero luego reviso y no aparece como si ya lo hubiera realizado, sino como si no lo hubiera realizado. Entonces yo creo que debería quedar grabado que ya realicé la actividad y no permitirme volver a ingresar. Ok, Creo yo. vamos a revisar, sí señora. Vamos a revisar ese check-in que les aparezca allí, que ya lo presentó. Ujú. Sí señora, muchas gracias. Bueno, entonces pasamos, Isabelita, por favor. Sí, antes de que se retiren de la sala para despedir la sesión de hoy, si no está la profe Isabelita, ¿está? Karencita. Sí, perfecto. Sí, ella estaba Bueno, ahí. la cuenta de 3. Entonces, Como todos es que vamos están a... también en temas de una reunión tras otra reunión por las negociaciones y las diferentes, pues, Si no temáticas que estoy se yo, presentan. Si no, listo, profe Vicente, adelante. Profe Vicente, muchas gracias. ok. Salve usted la patria. Bueno, Director de escuela, adelante. bueno, compañeras y compañeros de este diplomado, reciban ustedes un cordial saludo y también felicitarles por ese esfuerzo que permanentemente realizan. Hoy hemos visto algo muy importante expuesto por el compañero Miguel Camacho, donde nos habló de la historia del sindicalismo en nuestro país, de las grandes luchas que ha dado nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE, donde hemos tenido logros y también hemos tenido derrotas. Por ejemplo, los más importantes, el Estatuto Docente 2277-79, la Ley General de Educación 115 del 94, Profe Vicente, se le cerró el micrófono. Asimismo, otro logro importante que FECODE ha logrado para el bien de la educación es venir concertando y logrando un incremento profesional donde año tras año hemos visto un porcentaje adicional para nuestros salarios. De igual manera, sabemos que el 1278 fue impuesto, no fue negociado por FECODE. Entonces, es bueno que los maestros conozcamos que es la unidad y que es la lucha la que nos ha permitido mejorar las condiciones de vida del magisterio y por ende la calidad de la educación, que falta mucho, pero cada día exigimos y en la medida que nos unimos logramos calidad educativa. De igual manera, vemos cómo hoy FECODE en un pliego de negociación que ya ustedes han escuchado, lo han leído y lo conocen, pues estamos buscando cada día avanzar dentro de la justicia social, la dignificación de la profesión docente. Entonces, nuestro llamado respetuoso es para que ustedes profundicen, amplíen esta historia, las cosas buenas, las valoremos y las apliquemos. Donde hemos tenido derrota, hay que buscar la táctica y la estrategia para superarlo, como es de tener un estatuto único de la profesión docente, donde no sigamos hablando de 1278, de 2277, de 804, de temporales ni provisionales, sino todos y todas, docentes y directivos docentes,
en un solo estatuto, con un reconocimiento profesional, con un salario profesional. Entonces, esa historia nos sirve para avanzar y decirle a usted muy respetuosamente que todo esto que intercambiamos con ustedes, esperamos se aplique en nuestras veredas, en nuestros corregimientos, en nuestros municipios, en nuestro distrito, en nuestras capitales, porque eso es lo importante cuando el conocimiento Profe Vicente. de darles a cada uno y a todos ustedes un feliz fin de semana y como dijo la compañera Luzaida Martínez, nos reencontraremos en 15 días porque el próximo sábado 7 es festivo, Batalla de Boyacá, entonces no nos vamos a conectar, entonces que pasen bien y por la misma cadena y la misma hora estaremos en 15 días en contacto. Se les había cerrado un momentico el micrófono, profe Vicente. Sí, ahí fue música. Está donde me alcanzaba a escuchar. Que en 15 días estaremos encontrándonos. Listo. Ahí Bueno. me disculpa porque estoy desde el celular. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, un abracito muy afectuoso para todos y todas. Que estén muy bien y nos vemos. Quedamos atentos.